Dios los bendiga, amigos y hermanos. Les doy la bienvenida al Consejo de Dios, una vez más con ustedes, para discernir la palabra del Señor Jesucristo por medio de este programa. En este momento me encuentro con nuestro pastor, José González. Él ha tenido a bien acompañarnos en este consejo y le doy las gracias y la bienvenida para estar nuevamente con nosotros, pastor. El día de hoy tenemos un tema muy importante, es el poder de la palabra, de nuestra palabra, porque en sí la palabra de Dios, ella sola tiene poder, ¿sí? Pero entonces es un tema que se ha venido hablando mucho y sobre todo por unas corrientes del positivismo, el poder de la palabra, pero ya la Biblia nos trae unos temas que vamos a manejar en este momento, donde ella nos ilustra el peligro que hay de cómo nos enlazamos o cómo la palabra puede ser usada de un modo bienhechor para una acción buena para nuestras vidas o una acción que nos perjudique. Quiero llevarlos a San Marcos 7, versículo 29. En esta ilustración vemos que hay una mujer desesperada porque quiere obtener un milagro, pero vemos la forma como ella habló, la forma como se acercó y los medios que utilizó hicieron que esas palabras llegaran al corazón del Señor Jesús y que Él accediera a su petición. Y dice así, el Señor Jesús le responde a ella y le dice: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Fue la forma como ella habló para obtener su propósito. Pastor, ¿qué nos puede decir respecto a este caso? Saludos a toda la audiencia, Dios los bendiga. Yo creo que usted ya hizo un poquitico el ejercicio de responder también la pregunta. Quiere decir que la mujer era una mujer sirofenicia, no era israelita y por lo tanto no estaba dentro del propósito del Señor, porque el Señor, dice la Biblia, que vino a los suyos. Él fue a su pueblo, a sus parientes, hermanos, a la gente, hijos de Abraham. A ellos vino el Señor. O sea que esta mujer estaba por fuera del alcance de cualquier promesa, de cualquier posibilidad. Pero esta mujer insiste. Y si bien es cierto, en el primer momento el Señor no le respondió ante los ruegos de esta mujer, sin embargo, una palabra del Señor Jesús que era un poco desobligante, diríamos, cuando el Señor le dice: no está bien tomar el pan de los hijos, o sea, de los israelitas, para darlo a los extranjeros, como en el caso de ella. Y ella amable y humildemente responde diciendo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Ante esto el Señor responde: por esta palabra, lo que ella dijo. Por esta palabra el demonio ha salido de tu hija, por la palabra que ella dijo. O sea que esa palabra produjo un efecto extraordinario, y diríamos que esa palabra iba investida de poder, de fuerza, de fe, al punto como si quisiera obligar al Señor a que actuara un milagro, como en efecto sucedió. El milagro de la sanidad para la hija de esta mujer sirofenicia. Entonces la palabra
que ella pronunció. Debemos tener cuidado con las palabras, porque las palabras van cargadas de un poder positivo para que sucedan hechos de bendición, o pueden ir cargadas de malignidad, de veneno para hacer daño. Tengo un siguiente caso donde, como decía nuestro pastor, las palabras pueden venir cargadas de mal. A veces por la ignorancia se dicen cosas sin premeditar, sin pensarlas, como pasó aquí en San Mateo 12:37, donde hubo una situación donde la gente que estaba viendo este milagro que el Señor Jesús había realizado, empezaron a hablar de cosas que no tenían sentido, o de pronto no pensaron bien lo que iban a decir, y el Señor Jesús tuvo que darles una dura palabra. Dice así: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fueron las palabras que el Señor Jesús le dijo, porque conocía el pensamiento de ellos y lo que ellos estaban diciendo dentro de sí. ¿Qué nos puede decir, pastor? Le trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo, y el Señor lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y dice que la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? O sea, unas personas perplejos ante este gran hecho decían: ¿no será este el profeta o el Mesías que había de venir? Pero los fariseos también dice que se enfurecían y decían: no, este no echa fuera los demonios, sino por poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, parece que hubo dos grupos aquí de personas. Mientras los unos atónitos llegaron para creer o se abrieron a la posibilidad de creer que Jesús era el Mesías, era el Salvador, era el Señor, el Hijo de David, que había venido y que los estaba visitando. Para otros, por la razón que sea, les pareció fácil abrir la boca y lanzar una palabra que fue su perdición. El Señor les dice que eso que habían hablado contra el Señor, contra el Espíritu Santo, era una blasfemia contra el Espíritu Santo, y ese pecado no les sería perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y termina el Señor diciendo: porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiere decir que en las palabras, las que usted pronuncia a diario, hay que tener cuidado con el lenguaje que se usa en el diario vivir. El lenguaje que usamos, las palabras que usamos, la forma como empleamos las palabras, cómo dirigimos nuestras palabras en relación con Dios o en relación con el prójimo. De todos modos, la Biblia nos advierte diciendo que al abrir la boca y al pronunciar palabras, la persona puede estar acarreando para sí mucho bien y bendición, o puede estar acarreando para sí condenación eterna. Hay otra historia que quiero que la analicemos en este momento. Vemos que a veces en ciertos estados nos dejamos llevar por las emociones
y dependiendo de esas emociones soltamos palabras. En este caso es la historia de Herodías. Dice así en San Marcos 6:21. Dice: entrando la hija de Herodes, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo lo daré. Y le juro, todo lo que pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Vemos aquí cómo en este rey, en ese momento, se sintió halagado, se sintió feliz por el homenaje que le estaban haciendo, y en ese momento acalorado lanzó una palabra, la cual lo ató, porque después ya no se podía echar para atrás, habían muchos testigos en esa ocasión. Entonces el peligro de hablar llevado por los impulsos. Muy grave cuando la persona es llevado por impulsos, por emociones, y en este caso parece que en ese salón del palacio habían muchas personalidades del reino. Dice que habían centuriones, habían príncipes, habían sacerdotes, en fin, habían muchas personalidades del reino, autoridades de la nación estaban allí en aquel salón, y era un homenaje al rey, tributado al rey a causa de su cumpleaños. Y dice que entró una joven, entró al salón y hizo una presentación. Esa bailarina, seguramente una bailarina profesional, hizo una presentación, una danza que se robó los aplausos del público y cautivó a la vez la atención del rey. Y entonces, terminada la escena, envía a llamar a la joven, y delante de todos el rey suelta una palabra. Tal vez el alcohol se le había subido ya a la cabeza, y suelta unas palabras delante del público, delante de los grandes, de los príncipes del reino, y le dice a la joven: pídeme lo que quieras, que yo te daré hasta la mitad de mi reino. Mire lo que prometió, y mire lo que dijo, y mire delante de quienes lo dijo. Y en ese momento él quedó atrapado bajo el efecto de sus propias palabras. La joven habló con su madre y le contó la oferta que el rey le había hecho, y la madre quería quitar del camino al profeta Juan el Bautista, y la madre dijo: es la oportunidad. Y oiga cómo usa ella la palabra. Esa mujer usó la palabra: dígale al rey que necesita en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Mire cómo utiliza esa perversa mujer la palabra para hacer una petición macabra, perversa: la eliminación del profeta, cortándole la cabeza. Y el rey quedó atrapado en sus palabras. No había manera de echarse para atrás, no había manera de cambiar el discurso o hacer otra cosa, sino obligado a dar la orden de que asesinaran a Juan, le cortaran la cabeza, presentándole en una bandeja la cabeza del profeta delante del público, para que se la llevara a la madre
de la muchacha, de la bailarina. Entonces observe cómo se usó la palabra en el caso de la petición que hicieron para que el profeta fuera ajusticiado, y cómo se usó la palabra de mal también por el rey. En ambos casos la palabra se usó muy mal. Quiere decir que es desastroso cuando una persona abre la boca sin permiso de su entendimiento, de su conciencia o de la razón, y simplemente arrastrado por sentimientos, por pasiones, por impulsos, por cualquier otra razón que lo lleve cautivo a cometer una locura imperdonable. Definitivamente, hablar apresuradamente tiene muchas consecuencias, pero la palabra de Dios es muy sabia, y ya aquí estaba escrito las consecuencias que conlleva el enlazar la palabra. Y los llevo a Proverbios 6, donde dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, si has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Pastor, ¿qué puede, como en resumen, hablarnos sobre este versículo? Bueno, el texto lo dice claramente, que las palabras pueden convertirse en un lazo que amarra, que ata a la persona, que abre la boca para decir, para pronunciar, y la persona se enlaza con sus palabras y queda prisionero en ellas. Así que creo que, en resumen, esta enseñanza tiene como fin enseñarnos a tener dominio sobre algo que Santiago dijo que es supremamente difícil: controlar la lengua. Dice que en ella hay un veneno mortal, la lengua. Entonces la gente pronuncia palabras, y por esas palabras han habido muertos, desastres, guerras, reinos se han perdido, reyes han sido quitados del camino. Cuánto dolor y cuánta miseria ha habido en el mundo por el manejo imprudente, por el manejo torpe y loco de la palabra. Pastor, muchas gracias por la palabra que ha sido dicha. Muchas gracias por estar siempre dispuesto a disertar todos los temas que manejamos. Muchísimas gracias a ustedes por dedicar este espacio para escucharnos. Que Dios los bendiga.